Espíritus viajeros, os damos la bienvenida y os invitamos a uniros a esta caravana espiritual. Recorreremos los áridos desiertos de nuestro egoísmo personal. Navegaremos sobre las aguas de los mares y océanos creados por nuestras emociones. Caminaremos por los fértiles valles de nuestro despertar espiritual. Iniciaremos el ascenso a la montaña sagrada, la morada de nuestro espíritu. Espíritu viajero, si sientes la llamada de tu corazón deseoso, únete a nuestra caravana hacia Shambhala con alegría y gozo. Sanat Kumara es un ser excelso que, procedente de Venus, llegó a la Tierra cuando los seres humanos necesitaban adquirir la autoconciencia mediante la implantación en ellos de la mente. Ocurrió hace millones de años. Vino acompañado por Kumaras, señores del fuego, conocidos con diferentes nombres como los hijos de la luz, los hijos de la razón, los hijos del fuego, los arcángeles cristianos, etc. En sánscrito, Sanat Kumara significa eterna juventud. Por este motivo se le conoce como el anciano de los días. También se le denomina el Mahashoan y a los Kumaras los Choanes. Espíritus viajeros, almas en evolución, os damos la bienvenida y os invitamos a que nos acompañéis en nuestra jornada número 47 de caravana hacia Shambhala, el soberano de Shambhala. Organizan la caravana Paco Ortiz y Loli Bermúdez. Nuestra veneración hacia el Señor del mundo se ve acrecentada gracias a la música creada por Jesús Aragón y Juan Carlos García. Nos ayudan a meditar sobre el soberano de Shambhala los comentarios de Jesús Jurado. Jesús, ¿cómo estás?
Muy bien. ¿Y vosotros qué tal? Una Bien, vez más, Pues, bien. una pues, sesión más, un sí, programa sí. más, 47 jornadas. Hoy toca un tema un poquito complejo, complejo en el sentido de que si ya es difícil vislumbrar la existencia de la jerarquía, imaginaros lo que significa vislumbrar la existencia de un ser que, según la tradición esotérica, da vida a todo el planeta, incluidas todas sus formas de vida. La verdad es que es bastante complejo, que él representa, además no tenemos ni idea de quién es, solamente sabemos que es un ser de una gran pureza y que prácticamente para él el plano físico cósmico no tiene ningún secreto. Tiene 9 iniciaciones, por lo tanto es lo más avanzado que hay en este plano para nosotros. Entendiendo por plano físico cósmico todo eso que entendemos, no solamente el sistema solar, sino que él tiene esa potestad de tener una iniciación muy elevada. Es incomprensible para los humanos, pero sí que es un referente jerárquico para la propia jerarquía planetaria. Él se le denomina el observador silencioso también. Él está callado, pero es que está callado porque la evolución sigue su ritmo, su marcha habitual. Él solamente puede intervenir cuando llega el momento de alguna gran crisis. La lectura inicial ha sido extraída del libro El legado de Agni Yoga. En ella hemos escuchado cómo Sanat Kumara es un ser excelso, expresión que indica la grandeza inalcanzable para nuestro nivel de conciencia que tiene este ser. Y es un ser que ha venido desde fuera de nuestro planeta, concretamente llegó desde Venus. Y llegó en un momento que era muy importante, puesto que entre todas las formas de vida que había en el planeta estaban los proyectos de seres humanos, que todavía no eran seres humanos porque carecían de algo vital, de la mente. La mente, que es el órgano físico que nos permite poder tomar autoconciencia, es decir, poder ser consciente de nosotros mismos y a partir de ahí, de esa diferenciación, pues ver que formamos parte del universo. Esto cuesta trabajo de entender, ¿no? Que es un ser que vino de Venus, en fin, todo esto. Sí, es una evolución muy avanzada y hemos de pensar que él, bueno, él tiene una evolución porque él hace muchísimos eones, en la segunda ronda, se acercó precisamente al planeta Tierra con el objetivo en un futuro de encarnar. Y en la cuarta ronda es cuando en la raza Lemur, la tercera subraza, es cuando se produce la encarnación de él, expresándose a través de la semilla de la mente y de la llegada de los ángeles solares. En ese momento se apartan los ángeles constructores del esquema lunar, los pitis lunares, los grandes regentes esos que construyeron esas formas animálicas tan grandes que hemos conocido por la historia, la paleontología, dinosaurios, y empezaron a entrar unas entidades que disponían de la mente. A partir de ahí hubo un cambio radical. Aquellos seres humanos de la Lemuria, que tenían 3 y 4 metros y 5 metros de altura, pues tienen más o menos la estatura actual. Y eso es debido a la acción de la mente, que te permite utilizar los recursos de forma inteligente y con el mínimo de energía el máximo rendimiento. Hasta ese momento no fue posible. Era un planeta muy emocional porque era el material con el cual podían construir. Cuando hablamos de ser humano, debemos de entender muy bien el concepto. Un ser humano es una entidad multicelular en la que, según sabemos, cada célula, cada átomo tiene conciencia también. Y este ser humano en su núcleo está, digamos, alimentado, su existencia, su vida, por una chispa divina, la mónada, el espíritu, en fin, el nombre que queramos darle en función de su grado de evolución. Quiero decir con esto que no toda forma de vida la podemos interpretar como que es un ser humano, sino que estableciendo el principio de analogía nos debemos de fijar en nosotros, en esa forma de vida que gracias a la mente tenemos autoconciencia y que por lo tanto podemos desarrollar nuestra existencia y convertirnos en un futuro muy lejano, muy lejano, muy lejano, en un gran creador. ¿Es esto lo que le ocurrió a Sanat Kumara? Sanat Kumara procede de un esquema muy anterior, de hace eones, miles y miles y miles de millones de años. Pensemos por un momento que lo más evolucionado del anterior sistema solar son precisamente los ángeles solares, esos maestros que alcanzaron un grado de percepción tan grande
que realmente se ofrecieron al Creador en esta cuarta ronda para llevar adelante el proyecto de humanidad. No olvidemos Perdón, Jesús, cuando hablas de ángeles solares, nos estamos refiriendo a nuestros verdaderos guías internos, ¿no? Exactamente. Eso. Se le puede llamar ángel solar, yo superior. En realidad, nosotros no somos el ángel solar. Nosotros somos mónadas. Lo que sucede es que el paso que hay desde un plano arquetípico que no tiene forma, la Anupadaka, donde están las mónadas, y los planos de la tríada espiritual que empiezan a contener el propósito, lo que sería el amor, la conciencia búdica y la mente, ese intermedio hasta los planos karmáticos necesitamos de alguna figura. Y esa figura fue el ángel solar. Él se compromete, alineado con la mónada, a ir poco a poco transmitiendo aquel animal que empezaba a despertar el principio manásico. Claro, este principio, andando el tiempo, da nacimiento a la conciencia crística. Entendida conciencia crística como revelación de conciencia y de descubrimiento de que la energía del amor, la energía búdica, es la herramienta vinculativa entre toda la creación. Cuando se descubre esto, poco a poco se va aposentando y se va implementando. Y de esto llevamos en el planeta Tierra, en esta cuarta ronda, unos 18 o 20 millones de años. Se han conseguido muchas cosas, la humanidad está mejor que nunca, podríamos decir, y está mejor que nunca porque conocemos más problemas. Cada vez conocemos más problemas, no que estemos peor, que tenemos mayor capacidad de respuesta. Lástima que decidamos decantarnos por lo oscuro, por lo negativo, y no ponderemos suficientemente e implementemos más la parte positiva, que esa parte positiva no depende tanto de Sanat Kumara como del reino humano. Jesús, pero entonces la humanidad no solamente somos los seres humanos que vivimos en la Tierra, ¿verdad? Por el término humanidad hay que entender todo el conjunto de seres humanos que han despertado la conciencia crística. Cuando esto se consigue, hay un nexo de unión entre el quinto reino, que es el reino de las almas liberadas, donde están los maestros de sabiduría, y lo que sería el reino animal, el vegetal, el mineral y lo que es reinos subhumanos. La importancia de estar en el centro, en el cuarto reino, la cuarta ronda, precisamente esta quinta raza, es que utilizamos la mente, y utilizando la mente vía meditación y después de años de práctica se puede despertar ese descubrimiento instantáneo del propósito divino, esa intuición que nos dice básicamente que somos uno con la totalidad. Eso lo hemos leído todos en el Kybalión y en los libros de Teosofía y de Elena Ruiz también, pero no es lo mismo leerlo que en un momento dado se nos haga la luz y se convierta en una comprensión natural para nosotros. En ese momento sí que nos identificamos con todas esas lecturas que nos hablan de un ser que está ahí, pero que para nosotros hoy por hoy Sanat Kumara es muy lejano. Ojalá llega el día que la humanidad pueda responder directamente a Shambhala. El único que lo consiguió, el primero de nuestro periodo evolutivo, fue este ser que conocimos como Jesús de Nazaret, el discípulo Jesús, que en realidad ofreció sus vehículos al Bodhisattva, a Krishna, para que iniciara precisamente un proceso de vinculación con la casa del Padre. La famosa meditación de Getsemaní lo que estableció es una línea de energía desde la humanidad directamente a la casa del Padre, a Shambhala. Nosotros utilizamos el camino habitual. Primeramente desarrollo la conciencia, me acerco a la jerarquía y después iré al otro sitio, iré a la casa del Padre. Pues él fue el primero, pero claro, ¿por qué lo hizo? Porque él tenía una vinculación muy grande y una evolución muy grande. Esto para la gran mayoría de los seres humanos todavía no está al alcance, pero se dice que ha habido algún caso en estos últimos siglos, y concretamente se cita a Krishnamurti, que es un ejemplo claro como iniciado que era, que no pasó en su momento final por la jerarquía planetaria, directamente fue a la casa del Padre. ¿Por qué? Porque tenía la capacidad de captar ese propósito. De hecho, el mensaje suyo no se entiende porque él nunca explicó cómo lo había conseguido. Decía que había que estar atentos. Pero todos sabemos que por muy atento que estés, esas revelaciones de conciencia no las vas a tener, a no ser que hayas hecho alguna cosa, una enseñanza especial que no quieres explicar. Que lo cual yo también entiendo que no era necesario explicarlo. Pero sí que puso un referente de vivir de una manera desapegada, con mucha alegría, mucha tranquilidad, pero eso no es transmisible al común de los mortales. Cuesta mucho vivir así. Pues sí. Hablar de Sanat Kumara es hablar también de Shambhala y hablar también de la jerarquía. Pero sin embargo son tres, digamos, conceptos diferentes.
Sí, eso es completamente distinto. Por analogía, Sanat Kumara equivaldría a la mónada, al espíritu, a la chispa. ¿Qué es lo que realmente somos? Lo que sucede es que no tenemos conciencia de eso. Gracias a este proceso capitaneado por Sanat Kumara, es decir, la venida de esta jerarquía de Venus, realmente estamos en condiciones poco a poco de descubrirlo. Hoy lo que toca en la humanidad es desarrollar esa idea del alma. Cuando hablamos del alma, hablaremos de sentido de responsabilidad, de intelecto desarrollado y sobre todo de buena voluntad. Porque si hablamos del alma y no tenemos esas características prácticas organizativas de una mente dinámica, la idea de conciencia crística se queda en una devoción, en una creencia, y se trata de implementar en el plano físico unas condiciones de vida que respeten las correctas relaciones humanas. Y ahí veremos lo que significa el aspecto mónada, el propósito, lo que significa el aspecto conciencia, que es lo que tenemos que desarrollar, y lo que significa un intelecto claro, es decir, hablar verdades y a investigar verdades, no cosas que no tienen sentido. La humanidad hoy por hoy vive en un mundo, en un mar de creencias, ideologías, me gusta esto, me gusta, incluso hay una parte humana que no es mental todavía, no tiene el intelecto desarrollado, básicamente es instintiva. Sí. Es un porcentaje muy grande, de centenares de millones. Claro, sí. Esto es un lastre en el planeta, por eso el planeta no gira correctamente, tiene lo que tiene, a ver. Y por eso estamos como estamos. Exactamente, por eso estamos como estamos. Por los niños del planeta. Eso, que son muy traviesos. Las almas muy infantiles que votan a un dictador que dice que les va a prometer, es como el inocente que vota a un lobo para que un borrego, para que lo conduzca por el de pastor. Eso. Y dice, él le ha prometido que va a ser vegetariano, pero eso es mentira. Ah, exacto. Pero se lo va a creer. Claro. Está claro que la labor de Sanat Kumara, la labor del señor de Shambhala y de los hermanos blancos, de la hermandad blanca, pues ha estado presente a lo largo y ancho de todo el desarrollo evolutivo de la humanidad. Esto lo explica Elena Rerich en su carta de 16 de julio de 1935. Uno debe tener en mente que durante toda la extensión de sus vidas, los grandes maestros, los Mahatmas o los hermanos blancos eran bodhisattvas. El Mahachohan o Gran Señor es el título del Señor de Shambhala. Las obligaciones asociadas con este cargo son llevadas a cabo alternativamente por los hermanos blancos, de acuerdo a sus tareas individuales. Los 7 chohanes corresponden a los 7 kumaras de la gran doctrina secreta, pero esotéricamente ellos son 8. Estos 7 kumaras eran los señores del fuego, quienes dotaron de mente a la humanidad. Dado que en el texto existe una terminología oriental que puede ser desconocida para muchos de los que nos oyen, ¿cómo se podría explicar esto en un lenguaje sencillo, Jesús? Cambiaría la palabra bodhisattvas por seres con luz, seres de luz, iluminados, maestros ascendidos. No la idea de bodhisattva como regente de la jerarquía planetaria, es decir, la línea del segundo rayo, porque es la que trabaja el rayo de amor, sabiduría, que trabaja el logo solar, y del Mahachohan se le puede aplicar, porque es gran señor, al señor de Shambhala. Lo que pasa es que en la jerarquía planetaria, el señor del tercer rayo es el Mahachohan. Se le conoce también como señor de la civilización, y es el maestro que más trabajo tiene encomendado, porque tiene toda la línea del tercer rayo, la del cuarto, la del quinto, la del sexto y la del séptimo. Es el departamento más potente. Hay 2 más. El señor de la raza, el primer rayo, y está luego el bodhisattva, que es la línea del segundo rayo. Se le puede llamar de cualquier manera, pero tengamos en cuenta que la terminología oriental no es exactamente como la occidental. Llamándole gran señor, de hecho lo son todos grandes señores, porque están muy por encima de la etapa de un maestro de quinta iniciación, lo que pasa que igual nos perdemos en detalles. Mejor dejarlo así como está y no pasa absolutamente nada. Y esotéricamente dice que son 8. ¿El octavo qué pasa? ¿Que se desvirtuó o le pasó algo? Mira, Vicente Beltrán nos dijo que eran 105. Y nos dio, me parece que eran 3 líneas de 35 cada una, compuestos por 5 y por 7. Hay un libro de él que lo explica,
quienes fueran, a ver, ellos vinieron en un momento que levantaron el planeta. Lo hay que entender en cuenta que las palabras Kumares, dos grandes señores, se fueron manifestando en diferentes periodos y evidentemente cada uno en cada ronda desarrolló algo. Uno desarrolló, el segundo Kumara trabajó el reino vegetal, que tocó en un momento determinado y que lo ha ido trabajando después. Entonces llegamos a la cuarta ronda y aquí se hace este proceso. Pensemos en un momento que en Fuego Cósmico se explica que en la segunda ronda el proyecto del Logos Planetario, que todavía no estaba implementado, no estaba al frente, es Sanat Kumara, pero parece ser que ya estaba aquí, aunque no tenía carácter operativo, pero estaba de observador. En la segunda ronda se intentó, a través de los reptiles, intentar construir una espina dorsal por Don Caduceo, en el reino animal, para que transmitiera la energía, el Kundalini, para en un futuro lejano alcanzar a través de la construcción de ese mecanismo llegar al cuarto reino, el humano. El señor Darwin tenía razón en algunas cosas, las formas son animálicas, evidentemente que sí, tenemos cuerpos animálicos. Lo que pasa que no es un alma, no son mónadas triádicas individuales como las humanas, sino es una mónada grupal. Pero él tenía razón en cuanto a la forma, en cuanto a la conciencia no. Jesús, respecto a la jerarquía, digamos que se ha producido un relevo generacional, o al menos hay enseñanzas que transmiten esto. Sin embargo, otras enseñanzas dicen que no, que los maestros de la jerarquía siguen siendo los Kumaras. ¿Cuál de las dos es más acertada? Parece ser que todo el mundo tiene un poco de razón. Aquí hay una cosa que a mí me la explicaron una vez en Amigos de la India, el que había sido amigo íntimo de Vicente Beltrán, el Joan Martí, nos explicó un día que un maestro, cuando acababa su ciclo, alcanzaba la quinta iniciación, se le ofrecía, bueno, ya la tenía la decisión tomada, eso lo decide la logia, lo decide Sanat Kumara, entre todos. Lo que pasa que es muy curioso porque parece ser que es el propio interesado que dice, quiero esto, quiero aquello. Lo que pasa que entendamos que cuando una quinta iniciación, un maestro, decide esto o aquello, hay una aquiescencia total en todo el colegio jerárquico. Es decir, no hay disensiones ni muchísimo menos, porque básicamente es lo que toca. Pues para abandonar el esquema terrestre de la evolución de esta cadena terrestre, el maestro se tenía que quedar 25.000 años, el equivalente, toda la rueda del zodíaco, para desprenderse de las energías que condicionaban este planeta, para que donde fuera de otra manera. Claro. No tuviera esta vinculación. Es curioso, siendo una quinta iniciación, pero como el tiempo en esos planos, en la conciencia búdica no hay tiempo, que es lo que tienen los maestros, conciencia búdica y átmica, pues a nosotros nos parece muchos, pero a ellos no les parece nada de eso. Claro. Porque no tienen dualidad, básicamente, que nos cuesta mucho de entender. Elena Rerich escribió un libro, Jerarquía, que es tremendamente interesante porque, además de muy poético, transmite grandes enseñanzas relacionadas con la jerarquía y con Shambhala. En concreto, el aforismo 6 nos habla, digamos, del proceso creador. Y nos dice que el fundamento de la creación es precisamente la llamada del corazón. Y además lo desarrolla y afirma que todo en la creación está fundamentado precisamente en un efecto de llamada. Un ser, digamos, de un plano inferior efectúa una llamada y fruto de esta llamada se produce en el cosmos una respuesta desde un plano superior. Entonces ahí se produce una interacción y esa interacción, esa combinación de fuegos cósmicos es precisamente lo que da paso a la creación de nuevas formas. También nos dice que la totalidad de la expansión cósmica está impregnada con una llamada y que el corazón del cosmos y el corazón del Arhat están impregnados con la llamada. Este concepto de la llamada hacia el cosmos y la respuesta del cosmos invita a una profunda reflexión. Sí, básicamente habría que decir que el Arhat representa el estado de conciencia alcanzado por el discípulo de la cuarta iniciación. ¿Qué diferencia hay con las anteriores? Pues mira, en la tercera iniciación se conoce el secreto de la mente concreta, en la segunda del vehículo emocional y en la primera del cuerpo físico. Pero ¿qué pasa en la cuarta? Que se conoce el secreto de la mente abstracta, pero se conoce el secreto de la mente abstracta porque ya se pasa a depender de la conciencia búdica.
Por eso la conciencia búdica es una con todos los grandes seres que nos toca a nosotros por campo energético, karmático, entre comillas, nos toca atender, que son los esquemas de la Tierra y sobre todo del logo solar. Olvidemos que es una iniciación muy importante, se sale del reino humano, no es la quinta iniciación, no es el maestro, pero teniendo en cuenta que las iniciaciones no es lo mismo pasar la prueba, es decir, llevar tiempo trabajando como si realmente tuvieras el título, el diploma, pero cuando se pasa hay que trabajar muchísimo durante bastantes años para que eso se vaya aposentando. ¿Y qué pasa? Que ahí no hay dictados de nadie, uno depende de sí mismo. Y claro, se espera siempre por parte de la jerarquía que al que ha pasado la prueba de la cuarta iniciación, él mismo, por su cuenta, se focalice en una línea de rayo. Será seguramente la de su rayo monádico, pero no se le puede decir esto o aquello porque eso no existe en la jerarquía. A nosotros nos parece que necesitamos un maestro porque tenemos mucha conciencia cristiana todavía, pero pasadas ciertas iniciaciones eso desaparece. No olvidemos que esa iniciación ya no hay mente, ya no hay cuerpo causal. Se establecerá una antakarana cuando sea necesario para manifestarse en un cuerpo ficticio, un cuerpo de apariencia, un maya virupa, en el plano físico por razones de servicio. Pero ellos están en un nivel elevado. Es decir, hoy por hoy es una etapa idílica, porque dejas de vivir la dualidad, pero no olvidemos que ni el maestro tiene mente, y el ser que alcanza la cuarta iniciación tampoco tendrá mente. Ahora, cuando la necesite utilizar para comunicarse con un discípulo que no está en esas condiciones, aparecerá su mente. Mucho que digerir. Mucho, sí, es muy hermoso, pero es dificilísimo de alcanzar. De ahí viene el simbolismo de la cruz, esto que vemos cada año en la Semana Santa, y en el fondo es renunciar a que has sido un ser humano. Con toda la grandeza que tiene el ser humano, porque cuando ves la perspectiva de que tienes que ayudar al reino mineral, al vegetal y al animal y al reino humano, dices, caramba, ¿qué poder tengo? Hasta que te dicen, no, esto no vale, tienes que hacer algún sacrificio mayor. Esta cruz es el karma, el brazo vertical es lo que te comunica con la mónada, y el horizontal te comunica con el grupo. Entrégate, haz lo que hizo el gran peregrino, el nazareno, y formarás parte de nuestro grupo. Y claro, se llega allí, en principio parece que es muy apetecible, pero parece ser que es una experiencia muy difícil, muy dura. Es la famosa noche del alma, que cuando llega la quinta iniciación, eso se repite a otros niveles. Es decir, te arrancan algo de ti mismo. Desde luego. El aforismo 6 continúa con la explicación y nos dice que la afirmación de la creación, es decir, el hacer realidad la creación, se manifiesta como un proceso de unión. Es un proceso que se produce en el cosmos, en todo el cosmos, hasta el infinito, y que por lo tanto se tiene la necesidad para llevarlo a cabo de muchos ciclos. Tú has hablado, por ejemplo, anteriormente de rondas, ¿no?, que forman parte de los ciclos. Y en la parte final del aforismo 6 leemos lo siguiente. Yo, soberano de Shambhala, digo, el principio de la vida es la afirmación de la expansión de la energía cósmica y el medio del fuego creativo. Establece la relación entre la energía cósmica y el fuego creativo, es decir, la interacción del fuego cósmico para dar creación a formas de vida. La energía búdica, en otra manera dicho. De ahí el tema del Agni Yoga, del fuego, porque este es el fuego la energía que nos vincula con el Creador. Por lo tanto, cuando se alcanza esa etapa de evolución, se depende bastante de la mónada. La mónada no tiene dualidad, no tiene forma. Lo que sucede es que si hay que descender del plano anupadaka, hay que adoptar un propósito y sobre todo una conciencia, porque la mente ya ha sido en cierta medida superada, que la mente abstracta es lo más inferior que tiene la mónada. Por debajo de ahí no tiene nada. Pues imaginemos nosotros que Sanat Kumara está en el primer subplano, en el ádico. Es inimaginable para nosotros cómo es. Él no tiene nada denso. De hecho, no puede aparecer en la Tierra a nivel físico. Como mucho en etérico. Pero ¿para qué lo va a hacer? Es mejor que los ciudadanos de la Tierra, el reino humano, se prepare y pueda acudir libremente cuando esté preparado a la casa del Padre. Como todo el universo se desarrolla a través de ciclos,
la evolución planetaria precisamente está basada en la sucesión de ciclos. A este respecto, en el libro El legado del Agni Yoga leemos: el plan de evolución en nuestro planeta se desarrolla en ciclos repetitivos divididos en 4 etapas, denominadas en sánscrito yugas. Cada ciclo comienza con el periodo de máxima perfección y pureza, denominado Satya Yuga, y va degenerando hasta llegar al cuarto y último, denominado Kali Yuga, o Edad Oscura, en el que la humanidad toca fondo. Cuando esto ocurre, aparece el Señor del Mundo para instaurar la Edad Dorada del nuevo ciclo. Por este motivo, las diferentes religiones identifican a Sanat Kumara como el avatar que ha de venir y lo denominan con diferentes nombres: Rigden-yepo, Kalki Avatar, Maitreya, el Imán Mahdi, la segunda venida de Cristo, etc. Esta aparición del Señor del Mundo es a la que tú has hecho referencia, que aparece en momentos muy puntuales y necesarios. Sí, además la descripción que se hace es muy curiosa porque empieza por la etapa más pura. En realidad se va descendiendo de los planos arquetípicos, se va bajando y evidentemente el propósito, la intención es purísima. Pero ¿qué sucede cuando se reviste de materia densificada? Que va cambiando. Luego hay una cuestión que hay que entender. Estos grandes ciclos de tiempo son de miles de millones de años. No nos tenemos que preocupar porque nosotros tenemos la referencia de una encarnación, a lo mejor de 70 años, pero nadie se acuerda de la anterior encarnación, muy pocos en la Tierra. Es decir, esa angustia del tiempo no la tiene alguien que ha pasado una prueba iniciática. Y además nosotros, cuando lleguemos al astral, después de abandonar, de romper el hilo este de vida, estaremos unos años, depende de la evolución, que sí que tendremos el recuerdo de esta encarnación. Pero cuando pasemos una esfera más elevada, nos vamos convirtiendo en mentales, esa memoria se va borrando. Iremos después a ese periodo de bachánico, de descanso, y como almas volveremos a encarnar. Y no olvidemos que nos dan simbólicamente una copita de agua del leteo, que nos borra la memoria. ¿Por qué? Porque no podría funcionar el propósito evolutivo con la memoria de la anterior encarnación, porque acabaríamos enfermos mentales. Por tanto, es mejor dejarlo suelto al alma humana, sin memoria, pero claro, te han puesto en unas condiciones y en un sitio donde está tu karma. Ahí está tu karma. Ahí está lo que tienes que cumplir, el tratado que te has comprometido a responder en esta encarnación. Hay personas, almas, que sí que responden bien y otras que no lo quieren sentir ni hablar del tema. Bueno, no hay que preocuparse en el tema, sino que aquel que haya intentado o ha comprendido qué es lo que le toca realizar, cuál es su grado de responsabilidad, adelante, que cumpla con ese objetivo. Y el que no, ya encontrará la luz donde sea. ¿Y qué pensáis, por ejemplo, en el estado en el que estamos ahora mismo la humanidad? Eso de tocar fondo parece que está cercano, ¿no? Bueno, porque es una prueba escorpiniana, estamos en Escorpio. Escorpio es como es. Escorpio tienes que introducirte en la cámara secreta donde está todo, no toda la porquería, está el no-yo. Y el no-yo básicamente es orgullo, ambición, vanidad, arrogancia, prepotencia, creerse que uno es mucho sin contar con los demás. Y el verdadero camino de acercamiento a lo que es la parte superior es entender que yo puedo realizarme, pero tengo que tener en vista a mis congéneres del reino humano, también del reino animal, del vegetal y del mineral y del reino dérico y subhumano. Claro, si tenemos esta visión holística integral, el camino es mucho más fácil, pero hay un pequeño problema. Nos podemos equivocar por exceso de confianza y por astralismos, de confundir lo que quisiera ver por lo que realmente necesito. Y a veces en el camino hay como mucha creencia, mucha fantasía, y hay pocas ganas de trabajar para revertir la polaridad de nuestra propia personalidad, porque el problema de los guerreros es ese. El guerrero de la luz se dice, vence sin luchar, pero ¿quién puede vencer sin luchar? Aquel que es capaz, contra viento y marea, de mantenerse en equilibrio, con una sonrisa en los labios, amando, interesándose por todo, pero él se mantiene firme, aunque se quede sin nada prácticamente. O sea que sí lucharías, pero de otra manera.
de manera impersonal, que no sabemos Claro, cómo se hace. claro. Todavía no hemos llegado a eso. Todavía en amplia escala, ¿no? A veces sí, a veces no. O sea, por lo tanto, no está todavía presentada la prueba, no la hemos pasado. Ujú. Y el comentario de tocar fondo al que ha hecho referencia Loli, a mí me llega a plantearme una pregunta. Espero que no me caigan rayos y truenos encima para destruir mi comentario. Vamos a ver. Hemos tocado fondo, evidentemente, o estamos tocando fondo. Evidentemente, la humanidad tiene una parte de culpa importantísima. Pero parece ser, según afirman muchas personas, y según se puede desprender también de la lectura de los aforismos de las enseñanzas, existe una influencia cósmica y dentro del cosmos, como aquí en la Tierra, pues hay, digamos, luz y hay oscuridad. Hay seres amantes de la luz y hay seres amantes de la oscuridad. Significa esto que la situación de caos actual puede estar debida no solo a la acción humana, sino a las acciones humanas de seres que no pertenecen al reino terrenal, de seres de fuera del planeta. Y también se dice, perdón Jesús, y también se dice que en el planeta no ocurre nada sin la supervisión de Sanat Kumara. Y aquí es donde viene la pregunta del millón. Si estamos como estamos y es cierto, que no lo sé si es cierto, que también existe influencia externa, ¿qué pasa? ¿Que Sanat Kumara estaba el pobre de vacaciones No, o no. qué? Todo lo que nos pasa a nivel planetario, lo que le pasa a la humanidad, es fruto de la focalización de esta humanidad en el mundo del deseo. Pero eso es normal, porque por ejemplo, para cumplir con el propósito de la creación, el Logos utilizó la energía de la devoción, del idealismo, del deseo prácticamente. Y con el deseo, que es la voluntad destronada, se consiguió poco a poco transformarlo precisamente en aspiración. El deseo de Tauro es el problema que tiene Escorpio. Y Escorpio tiene que coger ese deseo y convertirlo en luz. Y se utiliza amando, cogiendo el problema, sacándolo del fondo emocional, poniéndolo a la luz, al aire, que es la mente, enfrentarlo al sol, la propia alma, y ver que ese problema se desvanece. Es decir, meditando se solucionaría. Pero claro, esta expansión de conciencia de las aguas, la escorpiniana, es la prueba más dura que hay que pasar en la Tierra. Porque para el reino humano es un antes y un después. A partir de ahí, la ascensión a la montaña se dice que es un camino sencillo. ¿Por qué cuesta tanto? Pues porque estamos identificados con cosas materiales. Imaginamos muchas veces, fantaseamos mucho, hay muchísima influencia del plano astral. No olvidemos que a raíz de las bombas atómicas se rompió una membrana protectora entre los planos y esto que tenemos ahora, por ejemplo, de las redes sociales es astralismo puro. Es algo lo que pareció en la Atlántida, que realmente en aquella época había un grupo de magos poderosos, blancos y negros, y los negros se dedicaron a intoxicar a la opinión pública de aquella época. Y evidentemente seguramente éramos nosotros encarnados y mira por dónde pues está ocurriendo ahora mismo lo mismo. En estos tiempos nunca había sido tan difícil distinguir la oscuridad de la luz. Es muy importante eso que estás diciendo, ¿eh? Porque es que la gente no se da cuenta de que eso es puro astralismo. Puro. Y además toda alma que busca soluciones pasajeras y rápidas sin trabajar es un alma muy infantil todavía. Pues sí. ¿Quién Y toca fondo, como hablabais antes? Aquel que se da cuenta de los errores que ha cometido. El que culpabiliza a los demás nunca tocará fondo, porque irá hundiéndose cada vez más. Jesús, ¿y es muy descabellado pensar que existen injerencias extraplanetarias? No nos afectarían a nosotros, no, porque no tenemos esa evolución. Pueden afectar a algún iniciado, a discípulos avanzados sí, porque responden a eso, pero la humanidad no, porque está protegida básicamente por su manto de ignorancia. No olvidemos, e incluso en el plano físico, los ataques de un mago negro no son hacia un simple aspirante, sino hacia aquellos que tienen un poco de luz. Y cuanta más luz tienen, más van a por ellos, la parte oscura. Es una prueba que hay que pasar, teniendo en cuenta que no te puedes enfrentar a la parte oscura. Ahí está el error de la humanidad, combatir. No se puede combatir con esas armas, sino con la inteligencia y el amor. Pero claro, no sabemos ese efecto que tiene. Nos cuesta entenderlo, pero la historia nos dice que han habido seres que de esa manera han vencido.
Claro. Entonces concluimos que Sanat Kumara ha hecho bien su trabajo y no se ha ido de vacaciones, ¿no? No se puede ir. No es que además hay una cosa muy importante. Si él dejara de hacer ese trabajo de observador silencioso, el caos sería increíble. Y caos no hay, ¿eh? La Tierra funciona, todo funciona. Lo que pasa es que hay un indicio claro, el movimiento del planeta indica que estamos como estamos. Y además un movimiento que tiene una inclinación, pero es que además tiene un bamboleo, que son los famosos equinoccios. ¿Qué quiere decir? Pues que parece que se envalentone girando y luego parece que pierda la estabilidad, ¿no? Un simbolismo parecido. Pero es que la conciencia humana es así. Desde luego. No es que sea el logos el problema somos nosotros, los humanos. Prosigamos. El aforismo 5 de jerarquía es muy interesante porque nos da una visión de la relación entre la humanidad y la jerarquía y Sanat Kumara. El primer bloque del aforismo nos habla sobre la guía que recibe la humanidad. El ojo universal de Shambhala le trae dicha a la humanidad. El ojo universal de Shambhala es una luz en el camino de la humanidad. El ojo universal de Shambhala es aquella estrella que ha guiado a todos los buscadores. Si pudiéramos entender que ese ojo universal de Shambhala en el fondo es esa chispa divina que todos llevamos en nuestro interior, entenderíamos por qué se produce este fenómeno. Hasta que el discípulo no está preparado, no puede haber por nuestra parte capacidad de respuesta. Por eso nos compete buscar, buscar y buscar. Y repito, los caminos trillados y facilones no son para nosotros. Son para la gente que es creyente. Y nosotros no tenemos que ser creyentes, debemos ser conocedores. Y eso implica seguramente quedarnos solos, que las amistades se rían de nosotros, que nos quedemos solitos, que no nos entienda nadie. Bueno, pues bienvenido el día que se produjo el milagro. A continuación se desarrollan varios aspectos relacionados con el nivel de creencia que los seres humanos tienen respecto a Shambhala y la jerarquía. Para algunos, Shambhala es la verdad. Para otros, es una utopía. Para algunos, el soberano de Shambhala es un sabio venerable. Para otros, el soberano de Shambhala es la manifestación de la opulencia. Es decir, ha hablado del nivel de creencia y de las creencias distorsionadas. Sí, pero además el planteamiento que se hace es dual de la mente humana. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que hay una mente analítica fría, de las ciencias positivas, materialistas como se les llamaba antes, que llaman al pan pan y al vino vino. Y hay que tener en cuenta que estamos hablando de algo que no está al alcance de la mayoría. No se trata de ser creyentes o no ser creyentes. Hay una etapa de la evolución que la creencia nos domina, pero debemos acompañarla con nuestra realidad y no cuesta tanto suponer que si uno tiene más o menos un contacto mínimo con el alma y sabe que esa guía está ahí y sigue avanzando, puede existir un maestro y que por encima de ese maestro puede existir otro ser más evolucionado y que haya un plan, un proyecto para esta humanidad. Eso no cuesta tanto pensar en ello. Ahora, ¿cómo lo podemos realizar? ¿Cómo podemos llegar a conclusiones? Pues mira, de la misma manera que todavía no han sido capaces de explicarnos de manera racional cómo construyeron las pirámides y tantos monumentos que hay en la Tierra, incluso en el fondo del mar. Por lo tanto, el día que nos lo expliquen estos científicos, que llaman pan al pan y vino, que supuestamente no tienen fantasías, ese día pues explicaremos nosotros otro poco más. Prosigue el aforismo. Para algunos, el soberano de Shambhala es un ídolo engalanado. Para otros, el soberano de Shambhala es el soberano de todos los espíritus planetarios. Pero nosotros decimos, el soberano de Shambhala es el ardiente impulsor de la vida y del fuego de la Madre del Mundo. Su aliento arde en llamas y su corazón resplandece con el fuego del loto plateado. Es una expresión maravillosa, muy metafórica, de qué estado de conciencia tiene este ser. No olvidemos que tiene 9 iniciaciones, nosotros no podemos estar a su lado, al menos con la conciencia que tenemos ahora.
cuando alcancemos la tercera iniciación, que es la subida a la montaña, supuestamente nos va a dar un abrazo en el momento cumbre de la iniciación de la ceremonia. Con lo cual se dice que ya formas parte de la jerarquía. Pero para que esa conciencia se estabilice pueden pasar años, 7 años, entendido no literalmente, sino un periodo largo de tiempo. ¿Por qué? Porque es como el que recibe un archivo grandísimo en el ordenador y tarda años el programa que tiene informático en desvelar el contenido del mensaje. Entonces, tengamos en cuenta que eso puede acontecer y los nombres que le podamos poner, ninguno le va a hacer justicia, porque es mucho más que todo eso. Es decir, es algo tan importante, tan trascendente y tan sencillo que se escapa a la comprensión humana. De ahí que utilicemos lenguajes tan floridos, por ejemplo. Y finaliza el aforismo del siguiente modo. El soberano de Shambhala vive y respira en el corazón del sol. El soberano de Shambhala es el invocador y el invocado. El soberano de Shambhala es el remitente de la flecha y el destinatario de todas las flechas. El soberano de Shambhala respira verdad y afirma la verdad. El soberano de Shambhala es invencible, convirtiendo la destrucción en construcción. Y es un ser que es poderoso, tiene un poder muy grande, pero tengamos en cuenta que no se trata de la creencia que hemos aprendido en los libros de religión. Hemos de entender que este ser está ahí, pero que nos compete a nosotros dirigir nuestras vidas. Es muy diferente la percepción. No sé bueno que hay un Dios muy bueno que te va a premiar, no va por ahí el tema. Si yo entiendo lo que es la ley de causa y efecto, sabré perfectamente que todo lo que hago tiene una recompensa, en un sentido y en otro. Hay unos que le llaman karma, pero hay que decir que cualquier manifestación densificada, tanto a nivel físico-etérico, emocional como mental concreto, es fruto del karma. ¿Por qué no le damos la vuelta a todo? Mi obligación, mi dharma, es hacer las cosas mejor. Que me equivocaré, por descontado que me voy a equivocar, pero no es esa creencia que se nos ha intentado meter de que hay un ser que no tiene nada más que hacer que observar lo que estás haciendo. ¿A cuánta gente no le han amargado la existencia con el tema de la sexualidad, diciendo que había un Dios por ahí que estaba observando atentamente? ¿Pero en qué cabeza cabe esto? En alguien que es netamente instintivo y creyente al mismo tiempo. Pues sí, es una buena reflexión la que has hecho para finalizar el corpus de este programa. Ahora nos queda pues hacer la reflexión final. Es una gran oportunidad poder hablar de Shambhala, del soberano de Sanat Kumara, prácticamente porque no sabemos nada, y nada de lo que podamos explicar será entendido por la gente que está en grupos de meditación, esotéricos, pues esa idea está ahí. Hay una referencia continua a él, como básicamente como custodio del propósito para el planeta Tierra, en este actual periodo evolutivo, que son miles y miles de millones de años. Por lo tanto, nuestra conciencia debe estar tranquila, que no va a pasar absolutamente nada si no lo entendemos. El planeta va a seguir girando y la humanidad va a seguir progresando. Y cuando digo progresando, quiero decir que a pesar y gracias a las dificultades, la humanidad avanza. Imaginemos por un momento lo que significa la rotación. Da vueltas y a medida que va girando y girando y girando, años, días, millones de años, eones, etcétera, etcétera, se va produciendo la purificación de la materia. Pues con el alma humana sucede lo mismo. Después de muchísimas encarnaciones, se espera que ese alma controle a la personalidad, a los vehículos de expresión. Avanzando el tiempo, se espera que esa mónada acabe manifestándose en la forma completamente y acabe superando la etapa en la cual necesitaba trabajar en la materia porque era una experiencia que necesitaba tener. Por lo tanto, no tengamos miedo. El futuro y el pasado no existen, solamente existe el presente. Y si metemos en nuestro pensamiento esa forma de enfocar la vida, el aquí y el ahora, lo demás nos va a dar igual. ¿A alguien le importa mucho lo que fue en la anterior vida? ¿Y para qué perder el tiempo con la siguiente encarnación, si no he aprovechado esta todavía? Muy buena reflexión, Jesús. Es verdad que hablar de Shambhala es grandioso, es una gran oportunidad, porque solamente con ese gesto de querer hablar algo de lo poco que podamos entender sobre el tema es una maravilla.
A mí me cuesta trabajo hasta de pronunciar ese nombre, porque lo veo tan sagrado, Sí, lo es, sí. ¿verdad? Y es que no sé ni cómo pronunciarlo, porque es que es algo... Y además algo que tenemos que recordar, estos seres incluso del maestro, estos seres no tienen mente. Entonces cuando uno los pueda llegar a ver, o más o menos cree que es, lo que va a ver es una apariencia Ujú, humana, pero lo que va a ver es un cuerpo de luz. Y ese cuerpo de luz le va a costar un horror a él poder percibir los ojos y la cara. Sabe que tiene la forma, pero que realmente nada más. claro, ¿Por qué? Porque es una dimensión muy elevada, muy refinada. Y además, ¿para qué vamos a ir allí a hablar con Sanat Kumara? ¿Qué tenemos que contarle? A ver, eso digo si yo, es que que sí, esto, es como una hormiga, es como una hormiga que quiere ver seamos a Dios. sinceros. Nuestro Claro, trabajo es expresar el alma y con el tiempo el propósito del monádico. Y sí, luego ya veremos todo eso. Esas aficiones se nos irán. Todo eso se pasa, como el sarampión lo pasamos en su momento, porque son apetencias humanas. Es como el maestro con la idea de que me salve la vida, de que me quite el problema que tengo que no me acepto. El maestro no claro, está para eso. Y efectivamente. Shambhala tampoco, y Sanat Kumara tampoco. Efectivamente. Es más, son energías tan poderosas que como no tengamos una purificación adecuada, nos destroza. De hecho, en la tercera iniciación hay 3 maestros protegiendo y está él. Y aparece una décima de segundo nada más. ¿Por qué? Porque un fogonazo puede ser tremendo. Por lo tanto, se Ajá. tiene que mesurar muchísimo. Es una prueba. Las expansiones de conciencia son dolorosas, básicamente, pues no por el fuego que se moviliza, sino porque se arranca de raíz una parte de uno, defectuosa evidentemente, deseos, apetencias, todo eso desaparece, pero lo que entra es un gozo, una serenidad que uno piensa, pero ¿cómo es posible? ¿Qué ha sucedido? Pues ha Ujujú. sucedido la expansión de conciencia. Sí. Si nos comparamos con Sanat Kumara, yo al menos llego a la conclusión de que soy la china en la suela del zapato de Sanat Kumara. Pero sin embargo, este excelso ser que vive y respira en el corazón del sol tiene tanto amor que cogería esa china en la suela del zapato y la iría animando a que se perfeccione, a que se purifique, a que vaya sacando facetas de esa rugosidad de la piedra mal formada para terminar convirtiéndose con el paso del tiempo en un maravilloso diamante. En definitiva, la inconcebible existencia de este gran ser nos debe de servir para que seamos responsables espiritualmente y hagamos todo lo necesario y todo lo posible en nosotros para perfeccionarnos y poder colaborar con la jerarquía, con Shambhala y con Sanat Kumara. Espíritus viajeros, almas en evolución. Sanat Kumara es un ser humano como nosotros que ha vivido y evolucionado en otro mundo, en otra esfera, en Venus. La corona de su evolución lo ha convertido en un ser ígneo, en la cresta del estandarte, en la cumbre de la vida. Su derecho cósmico le permitió convertirse en el soberano de Shambhala, cuando la Isla Blanca fue creada en el antiguo Mar del Gobi. Debemos venerar al soberano de Shambhala y a sus colaboradores, los hermanos blancos, porque son la garantía de las aspiraciones humanas y del perfeccionamiento de la humanidad. Son el sendero afirmado hacia el infinito. Aforismo 5 del libro Jerarquía. El soberano de Shambhala es la cresta del estandarte y la cumbre de la vida. Acepta al soberano de Shambhala como la manifestación de la vida. Yo digo 3 veces de la vida, de la vida, de la vida. Shambhala es la garantía de las aspiraciones humanas. Nuestra manifestación es garantía de la humanidad en perfeccionamiento. Nuestra manifestación es el sendero afirmado al infinito.